El operativo para evacuar al pasaje del crucero MV Ondius entra hoy en su fase final. El Gobierno español y la Organización Mundial de la Salud prevén completar este lunes el desembarco de los últimos pasajeros del buque afectado por el brote de hantavirus. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Los últimos 22 pasajeros viajarán finalmente juntos en un único avión rumbo a Países Bajos, mientras el crucero pondrá rumbo a Róterdam con la tripulación para ser desinfectado. En Madrid, los 14 españoles evacuados han pasado la noche asintomáticos en el Hospital Gómez Ulla, aunque su cuarentena podría prolongarse hasta mediados de junio tras detectarse nuevos positivos entre pasajeros de Francia y Estados Unidos. Bruselas ha agradecido a España la rapidez del operativo, mientras el presidente canario, Fernando Clavijo, defiende la actuación del archipiélago y rechaza que se hayan ridiculizado como si fueran un meme de ratones nadadores sus advertencias sobre el atraque del buque en Tenerife. En el exterior, Irán responde a Donald Trump y asegura que su propuesta para poner fin a la guerra no es desmesurada, mientras la Agencia Internacional de la Energía alerta de que el conflicto y el bloqueo del estrecho de Hormuz ya comprometen 14 millones de barriles diarios de petróleo. Además, la Unión Europea busca hoy un acuerdo para ampliar las sanciones contra colonos israelíes violentos y el primer ministro británico, Keir Starmer, promete situar de nuevo al Reino Unido en el corazón de Europa. Vamos con la actualidad del día. Un ciudadano estadounidense y una mujer francesa que fueron evacuados del crucero afectado por un brote mortal de hantavirus han dado positivos, según informaron las autoridades el lunes. La mujer formaba parte de los 5 pasajeros franceses que fueron repatriados a París en una operación de evacuación que comenzó el domingo y había desarrollado síntomas durante el vuelo. El pasajero estadounidense que dio positivo no presentaba síntomas. Hasta el momento, 94 personas de 19 nacionalidades diferentes han sido evacuadas del barco de bandera neerlandesa que se encuentra atracado en Tenerife. Las autoridades españolas indicaron que el resto de los casi 150 pasajeros y tripulantes del barco serían evacuados el lunes por la tarde en vuelos con destino a Australia y Países Bajos. La OMS recomendó un seguimiento estrecho de los pasajeros y muchos países los pusieron en cuarentena. El barco partirá hacia Países Bajos con unos 30 tripulantes este lunes por la noche. El viernes la OMS informó de que se habían confirmado 6 casos de hantavirus y que había otros 2 casos probables. 3 pasajeros, una pareja neerlandesa y una mujer alemana, fallecieron tras contraer esta rara enfermedad que suele transmitirse a través de roedores. Aunque la OMS dice que es probable que se produzcan más casos en las próximas semanas, ha señalado que el riesgo para la salud pública mundial es bajo y ha restado importancia a las comparaciones con la pandemia de COVID-19. Irán ha advertido este lunes a los países europeos contra el envío de buques de guerra al estrecho de Hormuz. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Bagaei, argumentó que cualquier intervención europea solo haría subir los precios de la energía y crearía complicaciones adicionales a una situación ya de por sí delicada. El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente la respuesta de Irán a su última propuesta de alto el fuego, calificándola de totalmente inaceptable. Según los informes, Teherán propuso un alto el fuego inicial vinculado al levantamiento de las restricciones marítimas, al que seguiría un periodo de 30 días de negociaciones nucleares. Al parecer, Teherán ha rechazado el desmantelamiento total de su infraestructura nuclear, pero ha sugerido, en su lugar, diluir parte de su uranio altamente enriquecido y transferir las reservas restantes a un tercer país. También acordaron suspender las actividades de enriquecimiento que por un periodo mucho más corto del que había propuesto Washington. En el núcleo de las exigencias, Irán se mantuvo firme, exigiendo la liberación de sus activos congelados, el fin del bloqueo naval estadounidense de sus puertos y reparaciones por los daños causados por los ataques estadounidenses e israelíes, todo lo cual consideraban razonable. Por lo tanto, todo lo que propusimos consistía en demandas razonables, propuestas responsables y sugerencias generosas, no solo para los intereses nacionales de Irán, sino también por el bien, la estabilidad y la seguridad de toda la región y del mundo. Irán añadió que el Líbano, que ha sido objeto de intensos ataques israelíes, también debe incluirse en cualquier acuerdo de alto el fuego, calificándolo de línea roja para ellos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la respuesta de Irán a su última propuesta para poner fin a la guerra, calificándola de totalmente inaceptable en una publicación de la red social Truth Social.
Trump no dio más detalles, pero en una publicación anterior había acusado a Teherán de jugar con Estados Unidos durante casi 50 años. Irán envió el domingo su respuesta a la última propuesta de Washington a través de mediadores pakistaníes. La televisión estatal informó de que Teherán la rechazó, ya que insiste en que Estados Unidos pague reparaciones de guerra en la plena soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz, en el fin de las sanciones y en la liberación de los activos iraníes embargados. El fracaso a la hora de llegar a un acuerdo supone el último revés en los esfuerzos por resolver el enfrentamiento en el Golfo Pérsico, que ha interrumpido el tráfico marítimo y ha disparado los precios de la energía. Pekín ha confirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a China el miércoles para una visita de Estado de 3 días. Trump tiene previsto discutir sobre comercio e Irán con su homólogo chino Xi Jinping. También se espera que inste a Pekín a utilizar su influencia para presionar a Irán a fin de que llegue a un acuerdo con Washington. La visita a China será la primera de un presidente de Estados Unidos desde la última vez que Trump estuvo allí en 2017. Se esperaba que viajara a China a principios de este año, pero su viaje se pospuso debido a la crisis con Irán. Trump ha elogiado a menudo sus vínculos con Xi, pero China y Estados Unidos siguen en desacuerdo sobre varias cuestiones clave, como los aranceles comerciales, las relaciones de Pekín con Irán y Taiwán. La visita del presidente estadounidense incluirá una ceremonia de bienvenida, una reunión con Xi, una visita al Templo del Cielo y una cena de Estado. Vladimir Putin afirmó el sábado que la guerra con Ucrania está llegando a su fin y que estaría dispuesto a reunirse con el presidente Zelensky si las conversaciones tuvieran como objetivo cerrar un acuerdo de paz a largo plazo. En su discurso durante el desfile anual del Día de la Victoria en Rusia, Putin también dijo que estaría dispuesto a negociar nuevos acuerdos de seguridad para Europa, pero criticó duramente el apoyo occidental a Kiev. Los países occidentales prometieron ayuda y empezaron a avivar las tensiones con Rusia que continúan hasta el día de hoy. Creo que las cosas están llegando a su fin, pero sigue siendo un asunto serio. El desfile del Día de la Victoria de este año se redujo notablemente debido al conflicto y tuvo lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un alto el fuego de 3 días entre ambas partes. Moscú y Kiev ya han intercambiado acusaciones de violaciones del alto el fuego y Ucrania informó de casi 150 ataques rusos el sábado. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y el conflicto de Oriente Medio serán los temas principales de la agenda en una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. En declaraciones al programa Europe Today de Euronews, la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, afirmó que Moscú no está realmente interesada en la paz. Creo que el principal problema es que Rusia no está realmente interesada en la paz. Están probando diferentes maniobras, pero debemos mantener nuestra atención donde debe estar, y eso es en aumentar la presión sobre Rusia y el apoyo a Ucrania. Así que aún queda mucho por hacer. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea esperan ampliar la lista negra de la UE de ciudadanos rusos responsables de la deportación y la adopción forzosa de niños ucranianos. También señaló un cambio en el ambiente de estas reuniones, tras la llegada del nuevo gobierno húngaro liderado por Péter Magyar. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, descartó la posibilidad de nombrar al ex canciller alemán Gerhard Schröder como negociador del bloque en las conversaciones de paz sobre Ucrania. El sábado, el presidente ruso Vladimir Putin había propuesto que Schröder fuera el mediador en futuras negociaciones. Kallas sostiene que seguir su sugerencia situaría a Putin a ambos lados de la mesa de negociaciones. En primer lugar, no sería muy sensato si le damos a Rusia el derecho a nombrar a un negociador en nuestro nombre. Y en segundo lugar, creo que Gerhard Schröder ha sido un lobista de alto nivel para las empresas estatales rusas.
Así que está claro por qué Putin quiere que Schröder sea la persona que esté sentada a ambos lados de la mesa. Schröder ha mantenido estrechos vínculos con Putin desde que dejó el cargo. Formó parte del Consejo de Administración del gigante petrolero ruso Rosneft hasta 2022. También ocupó cargos en otras empresas energéticas estatales rusas. La propuesta de Putin fue rechazada por Ucrania y recibió una respuesta dispar en toda Europa. El presidente ruso Vladimir Putin aprovechó su discurso del Día de la Victoria en la Plaza Roja para denunciar a la OTAN como una fuerza agresiva y declarar que los objetivos bélicos de Rusia son justos. Dirigiéndose a una multitud sometida a estrictas medidas de seguridad, Putin afirmó que sus tropas se enfrentaban a todo el bloque occidental, pero insistió en que la victoria seguía siendo segura. Sin embargo, la habitual exhibición del poderío militar brilló por su ausencia. En una ceremonia que duró apenas 45 minutos, menos de la mitad de su duración habitual, el desfile no contó con tanques ni misiles pesados por primera vez en décadas. Las autoridades aplicaron estrictas medidas de seguridad, incluyendo cortes de internet móvil en toda la capital, mientras las calles que rodean el Kremlin permanecían prácticamente vacías. El evento tuvo lugar bajo un frágil alto el fuego de 3 días negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente Zelensky confirmó que Ucrania respetaría la tregua para facilitar un importante intercambio de prisioneros de guerra en el que participarían 1.000 detenidos de cada bando. Aunque el desfile contó por primera vez con tropas norcoreanas, la presencia extranjera fue escasa y la mayoría de los observadores se limitaron a los aliados más cercanos de Rusia. El Kremlin habría advertido de un ataque masivo contra el centro de Kiev si se interrumpían las celebraciones. Ahora que el conflicto entra en su 5º año, esta pausa mediada por Estados Unidos supone un respiro inusual en la que se ha convertido en la guerra más mortífera de Europa desde la misma victoria que se conmemora hoy. El primer ministro británico Keir Starmer se comprometió a trabajar para restaurar la confianza de su país en el Partido Laborista tras los devastadores resultados de las elecciones locales de la semana pasada. Esto incluye acercarse a la Unión Europea, según afirmó en un discurso postelectoral el lunes, una década después de que el Reino Unido votara a favor de abandonar la Unión Europea. El último gobierno no se caracterizó por romper nuestra relación con Europa. Este gobierno laborista se caracterizará por la reconstrucción de nuestra relación con Europa, por situar a Gran Bretaña en el corazón de Europa para que seamos más fuertes en economía, en el comercio, en defensa, etc. Porque al estar codo con los países que más comparten nuestros intereses, nuestros valores y nuestros enemigos, esa es la elección correcta para Gran Bretaña. Esa es la elección laborista. La popularidad de Starmer se ha desplomado desde que el Partido Laborista ganara las elecciones generales por mayoría aplastante hace menos de 2 años, pero él siguió resistiendo las peticiones de que dimitiera. Esto no es otra cosa que una batalla por el alma de nuestra nación, y quiero dejar muy claro cómo la ganaremos, porque no podemos ganar como una versión más débil de Reform o de los Verdes. Solo podemos ganar como una versión más fuerte del Partido Laborista, un partido mayoritario de gobierno y no de protesta. Starmer espera recuperar el impulso con el discurso del lunes y un ambicioso conjunto de planes legislativos que el rey Carlos expondrá en un discurso el miércoles durante la apertura solemne del Parlamento. Polonia podría servir de modelo para la Unión Europea respecto a cómo simplificar la legislación y llevar a cabo la desregulación. Así lo asegura el empresario y magnate polaco Rafał Brzoska, presidente de Impost. Señor Brzoska, han pasado 14 meses desde febrero de 2025 cuando se anunció la iniciativa de desregularización. Desde su punto de vista, ¿cómo va el proceso de desregularización de la economía polaca? Para bailar el tango hacen falta 2. De hecho, el aspecto político trasciende las divisiones, ya que tanto la oposición como la coalición han adoptado un enfoque muy positivo respecto a la desregularización. De las 500 propuestas presentadas por el equipo a lo largo de 100 días, 350 recibieron la luz verde preliminar del gobierno para seguir adelante. De estas, casi 200 ya han entrado en vigor. Tomemos, por ejemplo, la presunción de inocencia del contribuyente o los acuerdos fiscales con las oficinas tributarias. Cada vez son más los proyectos de este tipo que comienzan a llegar a un público amplio y diverso. Tomemos, por ejemplo, también el último proyecto de ley que entrará en vigor en junio. No es necesario presentar solicitudes especiales para la presentación 800+. Esto se hará sencillamente de forma automática. Se podría decir que Polonia podría servir de modelo a Bruselas
Bruselas sobre cómo llevar a cabo un proceso de desregularización de este tipo? Polonia no solo puede ser ese modelo, sino que ya lo es. Junto con varios expertos hemos tenido la oportunidad en 3 ocasiones en Bruselas de presentar el marco de este proyecto sobre el procedimiento y lo que hemos logrado. También tuve la oportunidad de compartir esto con el presidente francés Emmanuel Macron durante su visita a Gdansk. Los ejemplos concretos que mencioné son también puntos débiles en Francia. También le pedí personalmente que durante este último año de su presidencia, el presidente Macron utilice su liderazgo para influir en Bruselas para que esta simplificación que la economía europea necesita no quede en manos de los funcionarios de la Comisión Europea, porque ellos no van a desregular la economía por sí mismos. Los líderes europeos tendrán que imponérselo a los funcionarios de Bruselas. Trochę jednak będą musieli to wymusić na urzędnikach Brukseli. InPost ya no es solo una empresa polaca, es una empresa europea. ¿Cuándo podemos esperar que los servicios estén disponibles en todos los países de la Unión Europea? Actualmente hay 9 países. Sin embargo, estamos ampliando nuestros servicios en países socios, simplemente mediante la firma de acuerdos de colaboración con actores locales. Espero que para finales del año que viene, todos los países de la Unión Europea estén en el mapa de InPost como opción de envío desde Polonia a un país determinado, así como desde ese país a Polonia a través de una red de socios con quienes vamos a colaborar. ¿Y qué hay de ese último acuerdo que se ha publicado ampliamente con FedEx? ¿Tendrá algún impacto en el ritmo de la expansión europea? Sin duda la acelerará. Para muchos aficionados aquí en Qatar, noches como esta les dan la sensación de que la vida poco a poco vuelve a la normalidad. La final de la Copa del Emir reunió a miles de personas en uno de los eventos más importantes del calendario de fútbol del país. La vida volvió a la normalidad como antes y es fácil salir a la calle en Doha. Todo es seguro. Para mucha gente aquí esta noche no se trata solo de fútbol, en realidad se trata de volver a tener noches como esta otra vez. Los aficionados juntos de nuevo, las gradas repletas y una atmósfera que mucha gente aquí dice que ha echado de menos. Esto es algo realmente bueno. Todo el mundo vuelve a estar en su sitio. Si nos fijamos en la propia liga, se puede ver que los aficionados asistían a los partidos de liga, incluso en la fase eliminatoria de la Copa del Emir. Hoy es uno de los días más importantes, es la guinda del pastel. Dentro del estadio, los aficionados mantenían el ruido durante toda la noche y tras el pitido final, celebrando mientras el Algarafa levantaba la Copa del Emir. Mohamed Alashi, Your News, Doha. Los portugueses se encuentran entre los europeos con más ganas de viajar en 2026, según el barómetro anual de Europe Assistance. A pesar del clima geopolítico inestable, sigue habiendo quienes optan por viajar al extranjero. Tengo pensado irme de vacaciones a Cabo Verde, mi tierra natal. Creo que esta guerra tiene un impacto en bastantes cosas, principalmente en el precio de los billetes, que se han vuelto exorbitantes. Sin embargo, los portugueses muestran una mayor preferencia por viajar dentro del país, especialmente a las playas del Algarve. La guerra en Oriente Medio parece haber frenado el interés de algunos viajeros por ir al extranjero, principalmente debido a las restricciones económicas y a una mayor preocupación por la seguridad. Tengo pensado irme de vacaciones y ya las tengo reservadas en Portugal porque creo que va a ser un poco complicado viajar al extranjero. Los precios del combustible están condicionando la economía en este momento. Por eso, dada la situación que se avecina en un futuro próximo, vamos a pasar las vacaciones aquí en Portugal. Condiciona un bocadinho, no pensaba ir. Nos limita un poco. Estaba pensando en hacer un viaje corto, pero ya no voy a hacerlo. Me da miedo. Además, está todo muy caro. Estão muito caras as viagens e os alojamentos, tudo. Não é a altura, eu acho que nós estamos a atravessar No es el momento adecuado. Creo que estamos atravesando un conflicto global. Hay guerras y los precios están subiendo. El coste de la vida está muy caro, las cosas cuestan mucho más y por eso es más difícil irse de vacaciones. Mais difícil é fazer férias. La inflación sigue siendo la principal razón que frena a la gente a la hora de hacer planes. Portugal es el país europeo donde este temor es más pronunciado y donde los altos precios tienen mayor impacto en el presupuesto destinado al ocio.
Mientras las calles de Teherán se llenaban de vallas publicitarias y carteles antiamericanos en medio de la tensión en Oriente Medio, los iraníes acudieron en masa a visitar una exposición contra la guerra en uno de los principales museos del país. La exposición titulada Arte y Guerra presenta obras de Roy Lichtenstein, Robert Indiana y James Rosenquist. Estas piezas, creadas al estilo del pop art de los años 70, han sido seleccionadas por su temática antibélica. Esta exposición sobre el arte y la guerra transmite al público la sensación de que, a pesar de la guerra y de todas las penurias que sufre la gente, el arte se convierte en una forma de escapar de la presión a la que todos están sometidos. La mayoría de las obras serán de artistas estadounidenses que han tenido siempre una forma especial de burlarse de la guerra. Y eso es lo que siempre me ha fascinado de su obra. Las obras expuestas proceden de la importante colección de arte moderno estadounidense y europeo del mundo, adquirida en los años 70 por Farah Pahlavi, la esposa del antiguo Shah, y que ha permanecido en gran parte oculta al público desde la Revolución. Eurovisión comenzó el domingo en Viena con miles de aficionados acudiendo en masa a la ciudad antes de la gran final del próximo fin de semana. Como parte de la ceremonia de apertura, todos los concursantes desfilaron por la alfombra turquesa por la tarde. Se espera que Finlandia sea una de las favoritas de los fans este año, con el cantante Pete Parkkonen y la violinista Linda Lampenius. El sentimiento tiene que venir de aquí, del corazón, y todo esto surge de historias que hemos vivido. El concurso de este año se celebra en medio de varios boicots por parte de España, Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia. Estos países se niegan a participar debido a que el concurso permite la participación de Israel a pesar de las críticas por los crímenes de guerra en Gaza. Creo que es un evento destinado a unir a Europa, y es un evento en el que siempre lo hemos pasado de maravilla celebrándolo con gente de todas las regiones. Y es una pena que sea tan difícil hacerlo en este momento. Eurovisión es uno de los mayores eventos musicales del mundo que atrae a millones de espectadores. La final tendrá lugar el 16 de mayo. ¿En qué medida corren riesgo los europeos de ser víctimas de estafa de empleo? Las estafas de contratación falsa se han convertido en una amenaza real para quienes buscan empleo. En algunos países como Reino Unido, las denuncias de anuncios de empleo falsos se han más que duplicado en unos años. La táctica más utilizada por los estafadores es pedir a las víctimas que paguen gastos, especialmente para trabajos en el extranjero que obviamente no existen. Las excusas varían: comprobación de antecedentes, tasas de solicitud de visado, formación e incorporación, y las cifras son bastante preocupantes. Un estudio de LinkedIn en Reino Unido y Alemania reveló que alrededor del 30% de los responsables de selección de personal descubrieron que su identidad había sido suplantada por estafadores. Alrededor del 43% de los solicitantes de empleo de la generación Z en Reino Unido afirmaron que estuvieron a punto de ser víctimas de estafas laborales en general, mientras que el 31% dijo que habían sido estafados. Las cifras son ligeramente inferiores, pero siguen siendo significativas en Alemania, donde aproximadamente 1 de cada 3 candidatos de la generación Z estuvo a punto de ser víctima de una estafa. La preocupación por la escasez de empleo aumenta aún más el riesgo. Aunque los candidatos jóvenes suelen tener sólidas habilidades digitales, muchos siguen pasando por alto las señales de alerta por miedo a perder oportunidades. Esto hace que la generación Z sea 3,7 veces más propensa a ser víctimas de estafas que la generación X. Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta? Más allá de los pagos por adelantado o la falta de detalles suficientes, hay que tener cuidado con las personas que solicitan información confidencial al principio y, sobre todo, con aquellas que le presionen demasiado para que tome una decisión. Unas imágenes falsas muestran al sospechoso del atropello en Leipzig.
Tras el atropello ocurrido el lunes en la ciudad alemana de Leipzig, han aparecido en internet numerosas imágenes y vídeos falsos sin verificar. El sospechoso, identificado como Jeffrey K., según los medios de comunicación, embistió con su coche a una multitud, causando la muerte a 2 personas y varios heridos. Las autoridades han facilitado poca información verificada sobre el sospechoso, limitándose a confirmar que se trata de un hombre de 33 años, residente en la zona y nacido en Alemania, pero no han confirmado su identidad. También han determinado que ya había llamado la atención de las autoridades por problemas de conducta y que fue ingresado y tratado en un hospital psiquiátrico. Una imagen ampliamente difundida muestra al presunto sospechoso vistiendo una camiseta con el logotipo Antifa Internacional. No se puede verificar la fuente de la imagen original. Sin embargo, uno de los primeros en subir la imagen es una cuenta que compartió lo que parece ser una foto auténtica del sospechoso con una camiseta de un club de boxeo junto a otra imagen con la camiseta de Antifa Internacional. Una cuenta que difundió la imagen afirmó más tarde que era falsa, explicando que el chatbot de inteligencia artificial Grok la había etiquetado erróneamente como auténtica al principio. Al mismo tiempo ganaron popularidad imágenes manipuladas de la misma foto en las que se veía al mismo hombre con una camiseta con el logotipo del partido Alternativa para Alemania. Horas después del incidente también circularon varios vídeos en TikTok que afirmaban mostrar a miles de personas manifestándose a favor de la AfD. Sin embargo, estas imágenes no son actuales ni proceden de Leipzig. En realidad pertenecen a una manifestación contra el extremismo de derecha celebrada en Nuremberg. A pesar de que circulan imágenes del sospechoso, las autoridades han declarado que hasta el momento desconocen si el autor actuó por motivos políticos o religiosos. Hasta aquí el informativo de este lunes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con El Tiempo y con el No Comment del día, en el que verán imágenes de la Bienal de Venecia en Italia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, El Tiempo. That was the best.